el tiempo, que siempre es el gran reto en estos casos, porque tenemos que ocuparnos de dos de los más grandes representantes del último periodo del clasicismo, que son Beethoven y Schubert. Sobre todo Beethoven, pues siempre es un reto, ¿no? El bueno de Beethoven. Lo primero que hay que decir es que el piano formó parte de toda la formación y prácticamente de toda su obra. Si recuerdan el último seminario, yo decía que Mozart se había incorporado, aunque tocaba el piano desde que era casi un recién nacido, pero en lo que se refiere a sus composiciones para piano, sus composiciones grandes para piano, se había incorporado relativamente tarde en su biografía. Beethoven no. Beethoven, nacido en el 1770, como pone ahí, empieza a componer sus primeras obras para piano cuando tiene 13 años y deja el piano prácticamente apenas 3 años antes de su muerte. Es muy llamativo también que parte esencial de su formación, que raro, es la obra de Juan Sebastián Bach y también el famoso tratado de su hijo, el tratado del que ya hemos hablado en seminarios anteriores sobre el verdadero arte de tocar instrumentos de teclado. Decía que como compositor efectivamente el piano había estado todo el tiempo, o casi todo el tiempo de su biografía. Y Beethoven, al contrario que Mozart tenía otro tipo de encantos, ya lo comentamos en el seminario anterior, cantos geniales por lo demás. Pero Mozart realmente era un rompedor. Se ha hablado mucho en este sentido de los paralelismos con alguien como Goya, que era otro rompedor y que también estaba sordo. No quiere decir que tenga nada que ver el ser rompedor con el estar sordo, pero el hecho positivo es que los dos eran rompedores a su manera y lo vamos a ver inmediatamente en muchas cosas, ¿no? Y para empezar, una cosa muy llamativa es que era un genial ejecutante hasta que la sordera terminó con su trayectoria como ejecutante. Era, según todos los indicios, un magnífico ejecutante y también un soberbio improvisador. Y de hecho, sobre el tema, pues hay una anécdota en el estreno del concierto número 3 para piano y orquesta, que luego escucharemos un fragmento, en el 1803, este caballero, Ignaz von Seyfried, que le pasaba se supone que le tenía que pasar las páginas en el estreno, pues hacía esta declaración que indicaba que el hombre pues las debió pasar un poquito mal, porque básicamente Beethoven no había escrito la partitura en el momento del estreno. Lo que había escrito era un esqueleto que el hombre pues apenas podía seguir, porque claro, lo que estaba tocando Beethoven no tenía nada que ver con lo que estaba escrito. Entonces, a la hora de pasar las páginas, eso es todo un reto. Entonces, efectivamente, Beethoven, cosa que le ocurría con cierta frecuencia, Beethoven la partitura la escribió bastante tiempo después del estreno. De manera que esto nos indica hasta qué punto pues este hombre, por supuesto, tenía la música en la cabeza, pero además de tener la música en la cabeza, pues era un improvisador verdaderamente espectacular. ¿Qué pasa en lo que se refiere a la organología, es decir, la evolución del instrumento? Dejamos en Mozart con los pianos de Stein y de Anton Walter, y ahí es un poquito donde lo coge Beethoven. El piano sigue anclado en las 5 octavas, y si se fijan, ha pasado tiempo desde que los últimos claves, los claves que existían en los tiempos de Juan Sebastián Bach tenían sus 5 octavas de fa a fa, con un poco de suerte alguno posterior ahí de fa a sol, pero básicamente de fa a fa, 5 octavas, pasa Mozart, siguen las cosas ahí, llega Beethoven y siguen las cosas ahí, y de repente, en unos años, pues la construcción de piano sufre una verdadera revolución, en el sentido de la extensión del instrumento, ¿no? Vienen nuevos instrumentos que los tenemos ahí, Johann Streicher, Konrad Graf, Anton Walter, todos ellos utilizadores de lo que se llamaba la mecánica vienesa. La mecánica vienesa, que no voy a entrar en detalle porque perderíamos demasiado tiempo valioso de poder escuchar música. La mecánica vienesa es una mecánica muy ligera que permite mucha agilidad en los pasajes donde hay muchas notas muy rápidas. Entonces se requiere una ejecución muy rápida y ya hemos dicho otras veces también que una cosa esencial, yo diría que en toda la música, pero desde luego en la del clasicismo y el barroco, es que las notas se tienen que entender. De manera que tú tienes que tener a tu disposición un instrumento en el cual los pasajes más rápidos sean ejecutables
pero que la música se entienda, no quede emborronada. Y los instrumentos vieneses de esos tres constructores que menciono ahí eran muy buenos en ese aspecto. Luego vienen los ingleses, en concreto John Broadwood, que veremos ahora que hizo algunos instrumentos para Beethoven muy interesantes, aunque Beethoven siempre prefirió la sonoridad de los pianos vieneses, pero Broadwood le daba un grado de potencia que venía muy bien a la música un tanto temperamental de Beethoven. Los pianos, no obstante, hay que recordar que todavía estaban muy lejos de esto. No tenían, por supuesto, el armazón brutal de acero fundido que hay ahí dentro, que es el justificante de que esto pese varios cientos de kilos, sino que eran instrumentos más frágiles y, de hecho, se rompían, las cuerdas se rompían. Hasta Chopin llevaba a romper cuerdas en los pianos con cierta seguridad. Y Beethoven, por supuesto, también, porque su ejecución era una ejecución muy potente. Decía que la progresiva extensión del teclado, desde las 5 octavas que tenía en los tiempos de Bach y después de Mozart, y lo vamos a ver ilustrado aquí, cómo va cambiando con la obra de Beethoven. Las primeras sonatas, hacia finales del 18, todavía estamos en las 5 octavas, en concreto de este Fa hasta este Fa, instrumentos de Anton Walter y de Konrad Graf. Inmediatamente, cuando ya sobrepasaba la frontera del siglo XIX, nos encaminamos hacia la sonata número 21, la Waldstein, que luego escucharemos un poquitín. Ya Streicher ya llegó a producir un instrumento que sobrepasa las 5 octavas un poquito. Muy poco después, la sonata Appassionata, apenas un par de años, ya llega a las 5 octavas y media. Después, en la 26, hacia el 1809-10, estamos ya en las 6 octavas. Y ya después, en el último periodo, estamos un poquito más allá de las 6 octavas y finalmente, al final de la obra, en la monumental sonata Sterhammer Clavier, estamos ya en las 6 octavas y media. Está todavía lejos el piano de las 88 teclas, de las 7 octavas y casi media, que por cierto me sirve para comentar, que supongo que lo han visto. Supongo que esto es una idea comercial, porque yo no soy muy consciente de que esto se haya celebrado otros años, pero hoy se supone que es el Día del Piano, el Día Mundial del Piano. Y se supone que es el Día Mundial del Piano porque es el día 88 del año. Y 88 son las teclas que tiene este instrumento que tengo aquí detrás. Entonces, pues bueno, yo supongo que esto ha sido alguna idea de algún comercial que ha discurrido esto, pero bueno, que tenemos esta efeméride que se conmemora casualmente hoy, que estamos aquí hablando de Beethoven nada menos. Bueno, la primera cosa que hay que decir es que, a pesar de esa expansión que estamos viendo, el instrumento a Beethoven se le queda corto. Es decir, él va por delante del instrumento. Y he traído aquí dos ejemplos, habría muchos más, pero no podemos estar toda la tarde. Entonces, he traído aquí dos ejemplos que se los voy a ejemplificar. Uno es el de la sonata número 7. Es que se vea muy bien aquí, pero... Uno es el de la sonata número 7, y en la sonata número 7 hay un pasaje al principio donde es muy llamativo que se le acaba el instrumento por arriba. Entonces, él hace... Y eso queda ridículo, ¿no? Porque lo lógico es... Pero este no está en el piano de Beethoven. Hay otro ejemplo más en la sonata opus 90, el número 27, también llamativo al revés, por el otro lado, por la zona grave, ¿no? Porque aquí pasa lo contrario, es... Pero lo lógico es... Pero esto no estaba en el piano de Beethoven. Y todavía más llamativo es el último, prácticamente el último acorde, porque la obra, el primer movimiento de la sonata termina. Esto suena raro, ¿no? Parece que pide. Pero falta. Entonces, Beethoven básicamente iba siempre en este sentido por delante. De esto hay muchísimos ejemplos a lo largo de su obra, y de hecho hay muchas ediciones modernas, prácticamente todas las ediciones modernas de las partituras, de las sonatas, que lo que ofrecen es, entre paréntesis, la nota que falta, porque realmente es bastante obvio
porque si no la puso es porque no podía ponerla, porque no estaba, pero no porque su intención fuera no ponerla, ¿de acuerdo? De manera que este es un ejemplo de hasta qué punto este hombre realmente iba por delante en casi todo, en el instrumento también. Y este, simplemente para que lo vean, pues es una ilustración de uno de los pianos del inglés de Broadwood que hizo para Beethoven en el 1817, en torno ya digamos, en el último tercio del ciclo de sonatas. Una curiosidad en la que no nos podemos entretener, pero yo se la traigo aquí básicamente con el fin de que la investiguen ustedes, y por eso está puesta ahí, o va a estar puesto el enlace en un momento. Yo tuve ocasión de descubrirlo hace poco porque tuve ocasión de comentar, de revisar para la revista en la que escribo el disco que se grabó. Existen pruebas documentales de que en su sordera ya muy avanzada, pues Beethoven seguía utilizando el piano como instrumento para componer, ya que ha dejado de tocar, por supuesto, en público, naturalmente, pero claro, necesitaba toda la ayuda, aparte de la trompetilla, en fin, todas estas cosas que se usaban, para intentar escuchar el piano de la mejor manera posible. Y existe alguna prueba documental de que se hizo construir por un individuo que se llamaba Stein, se hizo construir lo que llaman los alemanes el Gehörmaschine, que es la máquina de escuchar, un artilugio para intentar que el sonido del piano le llegara mejor. Entonces, este artilugio, desgraciadamente, se sabe que se le construyó, y lo que no se sabe es exactamente cómo se le construyó. Entonces, ha habido varios experimentos de institutos de investigación, varios, y básicamente se diseñaron varios tipos de artilugio en este experimento. Uno de ellos es este, es una especie de campana, imagínense una campana, en el fondo tiene su fundamento, porque el sonido, en lugar de salir proyectado hacia allá, sale todo proyectado hacia donde está el pianista, en este caso. Y este otro, que es una especie como si la tapa estuviera dividida en dos mitades, que su curvatura se pudiera manejar, que también la tapa, en lugar de proyectar el sonido hacia allá, lo proyecta hacia acá. Al final la finalidad es la misma, la finalidad es que el sonido venga hacia el ejecutante. Entonces, pues bueno, en ese enlace que están viendo ahí pueden encontrar toda la información sobre lo que se llama la máquina de escuchar de Beethoven y las grabaciones que se han hecho. Se han hecho grabaciones que, bueno, tienen un resultado curiosito, en un intento de intentar acercarnos a cómo eventualmente podría Beethoven haber escuchado él mismo las obras que se compusieron en torno a este periodo. Ya sin más dilación, pues a hablar de sus dos grandes cosas en el piano. Hay más, por supuesto, ¿no? Hemos dejado fuera las Diabelli, por ejemplo, pero es que literalmente no hay tiempo. El ciclo de 32 sonatas es claramente uno de los ciclos más importantes de la historia, probablemente el que más. Y de hecho, pues un poquito en el paralelo de lo que decíamos antes en el seminario anterior sobre Haydn, él llevó la sonata más allá que ninguno de sus predecesores y que la mayoría de sus sucesores. Y de hecho, eso justifica el que, con la excepción de Schubert, que como luego veremos tuvo sus espinos también en el camino, realmente ningún gran compositor después de Beethoven, con la excepción de Schubert, como digo, se atrevió a intentar un ciclo cuantitativamente significativo de sonatas. Hicieron sus sonatas, hay sonatas de Schumann, hay sonatas de Brahms, hay sonatas ya más adelante de Prokofiev, etcétera, pero sentó unos precedentes o llegó tan lejos en la evolución de la forma sonata que es como que hay muchos expertos que lo que vienen a decir es que dejó el caudal agotado. Es decir, que él llegó tan lejos que realmente no dejó muchas posibilidades de evolución de la forma sonata. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a empezar a repasar ya, a escuchar un poquito de su música y vamos he cogido como 3-4 ejemplos porque no tenemos tiempo de mucho más. El primero es este de las primeras sonatas compuestas justo antes del cambio de siglo, que están dedicadas a Haydn y que indudablemente son herederas de él. Ya comentamos en el último seminario que la relación de Beethoven con Haydn desde el punto de vista profesor-alumno fue un poquito de aquella manera, pero es indudable que, aunque fue un poquito de aquella manera, él mismo se reconocía en sus inicios muy heredero de Haydn. Y es también muy evidente que estas sonatas le deben mucho a Haydn. Y por eso yo decía la vez anterior
que no era posible realmente entender de una manera integral las primeras sonatas de Beethoven sin entender las últimas de Haydn, porque hay un curso de evolución natural. Vamos a escuchar este movimiento que a mí en su día me trajo por la calle de la amargura, si soy capaz de pinchar, sí. Y que es el prestísimo de la primera sonata, prestísimo movimiento último de la primera sonata para piano, manos de Daniel Barenboim. Hasta aquí este ejemplo que... A ver si somos capaces de escapar de aquí. Sí. Que bueno, pues esto es puro Beethoven, es decir, esto es... Yo tenía una profesora que decía, echaba el tintero y allí iba todo un torrente de notas, ¿no? Es una explosión continua de temperamento, incluso en sus primeras obras, como esta. Luego hay más, digamos, más contrastes sobre todo. Un contraste muy fuerte, sin salir de estas primeras sonatas, lo trae este movimiento que, al contrario que lo que hemos visto, que era una verdadera explosión, este largo apasionato de la segunda sonata, que es toda en manos todavía de un chaval, porque estamos hablando todavía de un chaval, que es joven, pero es un movimiento muy reflexivo. Vamos a escucharlo en las manos de Emily Gilels. Este tono como de marcha, de pam, 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 es como muy típico, y veremos después que hay otra sonata en la que él hace una marcha fúnebre que rítmicamente guarda una cierta resonancia con este tiempo. Bien, dentro de las primeras sonatas, apenas 3 años después, voy a poner 2 ejemplos más. Uno es este movimiento del que antes he tocado un pequeño fragmento relacionado con los límites del instrumento. Es la sonata número 7. Se lo vamos a escuchar en un vídeo que se ve muy mal, pero que no me he resistido a traer porque es una interpretación realmente memorable de la época de la Unión Soviética.
fíjense el silencio. ¿Recuerdan lo que les dije sobre las sonatas de Haydn y el uso de los silencios? Esto todavía demuestra hasta qué punto esta sonata es todavía heredera de Haydn y todavía tira del silencio como elemento de tensión. Bien, básicamente esto es otro ejemplo de hasta qué punto Beethoven es capaz de grandes contrastes y también uno cabe imaginar hasta qué punto demandaba una ejecución con mucha fuerza, con lo cual, claro, estos pianos aguantan muy bien, pero es muy fácil imaginar que los de aquella época este tipo de ejecución no la aguantaban tan bien, sobre todo por la tensión de las cuerdas y por la resistencia del armazón. Bien. Este otro ejemplo que traigo aquí es el principio de una sonata que es muy conocida, que es la número 8 de la colección, conocida con el sobrenombre de Patética, que naturalmente, como casi todos los títulos de los que hoy veremos y de los que veremos en tiempos futuros, el título no es de Beethoven. Beethoven, pues más o menos, a veces daba su visto bueno, otras no tanto, otras se mostraba indiferente. Esto suelen ser cosas de los editores, que al final pues tenía que vender la partitura y siempre, pues, en fin, esto de conocer las cosas con un título, pues venía bien. Pero el título este no es de Beethoven. Aquí hay una primera cosa que está conectada con unas de las últimas sinfonías de Haydn, que las últimas sinfonías de Haydn en Londres a menudo tienen un primer movimiento que comienza de una manera lenta, también algunas de las de Mozart, la 39, por ejemplo, y luego ya sigue el movimiento rápido. Y aquí pasa exactamente igual. Vamos a escuchar este comienzo hasta un poquito entrado el Allegro molto con brio en la grabación de Emil Gilels y veremos el gran contraste que hay entre el movimiento, el comienzo lento, grave y la transición al Allegro con brio. Aquí ya notamos las dos características clásicas de la forma sonata en la sonata clásica, es que cuando ataca el Allegro molto con brio ya tenemos dos temas que son contrastantes. El primero es muy afirmativo, muy rotundo, papi, pa, 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 y al final el segundo es mucho más cantable, más de papi, pa, 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 papi, pa, pa, es una cosa más, y ahí en el contraste entre esos dos es donde él juega el juego de tensión, básicamente, ¿no? Bien. Esta es a la que yo me refería antes, y vamos a escuchar un poquito de este tiempo, de la marcha fúnebre, compuesta, cuando dice ahí sulla morte de un héroe, él está realmente pensando en esos momentos que se rodea o está rodeando a la época en la que compone la Sinfonía Heroica, que como probablemente saben, estuvo inicialmente dedicada a Napoleón, hasta que Napoleón se autoproclamó emperador y Beethoven de alguna manera rompió con sus ideales más o menos románticos que tenía respecto a Napoleón, entonces tachó la dedicatoria, pero él estaba todo ese tiempo pensando en Napoleón y aquí también. Entonces, esta sonata, que era una preferida de Chopin, tiene algunas características peculiares. La primera es que el primer movimiento, igual que pasaba con el rondó a la turca de Mozart, es un andante con variaciones, que es una cosa que no es habitual. Y la segunda es que este tercer movimiento, que vamos a escuchar un poquito, es una marcha fúnebre, que hasta este momento pues tampoco. Luego ya vendría Chopin en su segunda sonata, pero poner una marcha fúnebre en una sonata para piano no era algo que se había estilado. Como digo, luego él mismo también hizo lo propio en la heroica.
Vamos a escuchar esto a Sviatoslav Richter. Perdón, esto voy a corregir porque este es el comienzo del primer tiempo. Aquí. Rotundo el tema. Bien, como última representante de esta, digamos, de la primera mitad del ciclo, pues vamos a ver un poquito de la sonata Claro de Luna. La sonata Claro de Luna a mí siempre me ha parecido, tiene también algunas características atípicas. La primera de ellas es que el primer tiempo sea un tiempo lento, que es entero, no una introducción lenta, sino el tiempo lento entero. No es una cosa que para entonces era ni mucho menos habitual. La segunda cosa es que pasa una cosa aquí que yo siempre recuerdo cuando Leonard Bernstein decía que en mucha de la música de Beethoven lo que pasa debajo de las notas que parecen principales es casi más importante que lo que pasa en las notas que parecen principales. Y aquí esto me trae a colación un ejemplo que me parece muy ilustrativo, que es el del comienzo del segundo tiempo de la séptima sinfonía. Porque si uno escucha la voz superior en el comienzo del segundo tiempo de la séptima sinfonía, la voz superior hace esto. No parece muy interesante. Pero si uno toca lo que hay debajo, esto tiene sentido en función de lo que hay debajo, porque lo que hay por arriba no tiene mucho encanto por sí mismo. En la sonata Claro de Luna pasa un poco igual, porque si uno analiza el canto es relativamente simple.
No tiene mucha ciencia. Tiene mucha ciencia cuando le añades lo que hay debajo. Así tiene sentido. Entonces, esto pasa mucho con la música de Beethoven, y esta sonata para mí, o este movimiento, es un ejemplo bastante claro. Vamos a ir un poquito más en las manos de Daniel Barenboim dentro del vídeo del ciclo completo que tiene. Bueno, en realidad tiene 2 ciclos completos en vídeo. Vamos a escuchar un poquito para que vean el contraste entre este movimiento tan tranquilo y el presto agitato del final, que nos vuelve al primer movimiento que hemos escuchado esta tarde, ¿no? Un verdadero torrente de temperamento. Pasamos ya a la segunda mitad del ciclo, y
Y la segunda mitad del ciclo ya es después de esto que es muy conocido en la biografía de Beethoven, que es el llamado Testamento de Heiligenstadt. El Testamento de Heiligenstadt, que es un documento que se conserva, que es una carta dirigida a sus hermanos, en las que, bueno, él habla de unas ideas bastante fúnebres respecto a sí mismo y un poco la tormenta de lo que le está trayendo también la sordera, etcétera, etcétera. Es una época muy convulsa en la obra de Beethoven y es justamente contemporánea de la Sinfonía Heroica. Si tenemos ocasión de escuchar las sinfonías de Beethoven, vemos que la distancia de clima que hay entre las dos primeras y la tercera es brutal. Y es brutal precisamente porque se produce esta convulsión personal en su vida que supone este Testamento de Heiligenstadt. Y uno de los primeros frutos en el piano es justamente esta sonata llamada Waldstein, por una razón muy sencilla, que es que está dedicada al conde von Waldstein. Y vamos a escuchar un poquito del principio, también en las manos de Daniel Barenboim. Vamos a escuchar ahora un poquito del movimiento final, que empieza de esta manera tan tranquila, es de alguna manera una especie de cierto júbilo contenido, y ahora veremos dónde termina. Pues fíjense que la idea es la misma. Empieza pam, 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 parece una cosa muy inocente y termina en una verdadera tormenta. Es decir, la idea musical la misma y la resolución o el empleo que él hace de esa idea completamente diverso. Y algo parecido pasa con la siguiente. La siguiente, que es la post 57, llamada Apasionada, que nuevamente es un título que no es de Beethoven, bla, bla, bla.
Y tiene varias características curiosas. La primera es que está continuamente presente una célula rítmica que les suena muchísimo a ustedes, seguro, porque es esta. 3 corcheas, una negra. Pa, pa, pa. Entonces, esta célula rítmica está constantemente presente en el primer tiempo de esta sonata. Lo vamos a ver ahora mismo. Pero la otra cosa que es muy curiosa, hay otras dos cosas curiosas. La primera es que de esta célula rítmica el empleo que hace es extraordinariamente variado. Vamos a ver un par de momentos en los que eso es muy evidente. La segunda es que hay otro ritmo, que es el del tema, el del primer tema, que básicamente es el mismo, el ritmo es el mismo que el del segundo tema, aunque el carácter no tiene nada que ver. Primero es un poquito misterioso, si se quiere, su comienzo. Ese es el primer tema. Si uno se va al segundo tema, el segundo tema hace... Es decir, la rítmica es tin, ta, tam, pam, pa, pa, pero el clima es totalmente distinto. El primero es más misterioso, luego se vuelve más heroico, el segundo es mucho más lírico. El ritmo es el mismo, pam, pa, pam, pero el empleo que hace es totalmente diferente. Y respecto a la primera célula, pues es muy curioso porque aparece ya desde el principio y al final del primer tema, cuando... el torrente después. Y luego hay un momento de la transición que vamos a escuchar también, en el que crea, con ese mismo dibujo, crea una tensión verdaderamente formidable y resuelve con una afirmación rotunda, aquí, después de toda una tempestad tal, de repente se para y empieza otra vez. Y luego hace. Es decir, ese tipo de contrastes, al final, el ritmo es el mismo, es el de la Quinta Sinfonía, pero él lo varía continuamente de clima. Y de una cosa tan tonta como 3 negras y una corchea, construye auténticas genialidades. Vamos a escuchar un poquito del principio de este primer movimiento en las manos de Sviatoslav Richter y luego iremos también a ese momento de transición que él... El segundo tema.
Vamos a irnos a esta transición de la que les hablaba. Y así acaba el primer movimiento de esta sonata, que es de una tensión, especialmente en las manos de este hombre, muy, muy difícil de resistir. Ya nos acercamos al final y topamos esta sonata, la número 29, llamada Hammerklavier, que en realidad es otra cosa de los editores, porque Hammerklavier en alemán no significa más que piano de macillos, y los pianos, mientras no se demuestre lo contrario, son todos de macillos, con lo cual es una cierta redundancia. Pero bueno, en una época en la que todavía estaba por ahí en curso el clavecín y tal, pues era una manera como de distinguir y por eso la llamaron así. Es la más larga de todas, en algunas interpretaciones se va por encima de los 50 minutos y él mismo dijo que esto daría que hablar a los pianistas durante los próximos 50 años y de hecho sigue dando que hablar, o sea que se ha quedado corto. Es una obra complejísima, dificilísima. Durante mucho tiempo, estas últimas sonatas de Beethoven, ha habido incluso maestros a principios del siglo XX, grandes maestros del piano que aconsejaban dejarlo estar porque de alguna manera se les antojaban un tanto inabordables. Y estamos hablando de gente que estaba enseñando a tocar el piano 80, 90 años después de haber sido compuesto esto. De manera que efectivamente esta, como las últimas, es una sonata muy, muy atrevida. Vamos a escuchar un poquito del primer movimiento y del último. A ver si logro. Y sin embargo, el centro de gravedad de esta obra está en el tercer movimiento, que es el lento, que es el más largo de todos, y que es un movimiento de un grado de interiorización que realmente contrasta mucho con esta explosión que hemos escuchado en el primero y con la explosión también que supone la fuga del último, que es otra curiosidad.
Beethoven en esta sonata número 29, luego ya lo emplea también en la 31, pero en su último tiempo es una fuga. Creo que alguna vez les he dicho que la fuga está considerada como, digamos, una de las formas de composición más complejas, y es curioso el atractivo que en muchos compositores en el periodo final de su vida ha tenido. De manera que incluso gente que durante el curso de su vida no le daba por componer fugas, y era el caso de Beethoven, pero Beethoven, que en el último periodo de su vida mete una fuga en esta sonata, mete una fuga en la 31, compone la gran fuga en uno de sus cuartetos de cuerda. Entonces es como que se vuelve hacia esa escritura contrapuntística. Pero es que Verdi, que tampoco era precisamente un amante de la fuga, el final de su última ópera, que es Falstaff, es una fuga también. Y luego también mete fugas en su misa de Requiem. Es decir, que es curiosa la cierta tendencia que algunos compositores en el final de su carrera de repente expresan por la forma fuga. Pero este tercer movimiento, el que vamos a escuchar siquiera un pequeño fragmento, es realmente muy, muy llamativo. Esto no es exactamente una marcha fúnebre, pero tiene unas resonancias de clima parecidas a las de la marcha que hemos oído antes. Es de una música muy doliente y de una profundidad de expresión muy grande, que contrasta mucho con ese torrente que escuchábamos antes. Bien, las tres últimas sonatas que son contemporáneas de sus últimas obras también a nivel grande, la Missa Solemnis y la Novena Sinfonía. Luego ya él se centró más en los cuartetos de cuerda y en otras cosas. Ahí ya se ha cargado todo, ahí ya se ha cargado toda la forma, se ha cargado la última sonata apenas tiene dos movimientos, el segundo, su cantante, es un tema con variaciones también, y ahí es donde la gente de repente dice, bueno, ¿y después de esto qué? Son obras de una densidad absolutamente especial. Yo he cogido un par de cosas de las últimas sonatas. Una de ellas el primer tiempo, la 31, en realidad la 31 en su totalidad, que es una sonata pues muy curiosa, porque tiene varios elementos que la hacen curiosa. El primer elemento es que hay una secuencia de notas al principio, esta secuencia, y luego esta. Curiosamente, esa misma secuencia de notas, Beethoven la emplea al principio de la primera fuga. Digo de la primera porque él aquí mete dos fugas. La primera es esta. ¿Ves? Esta secuencia es la misma que antes, más abajo, pero es la misma secuencia. Y sobre eso hace la primera fuga. Y luego, después de una reinserción del tercer movimiento, él hace un tercer movimiento lento, también muy doliente, mete esta primera fuga y a continuación, sin solución de continuidad, interrumpe esa fuga con una recuperación del movimiento anterior. Pero esa repetición del movimiento anterior la dota rítmicamente de notas de duración más corta. Las notas son las mismas,
pero la duración es más corta. Y entonces eso da un clima de cierto anhelo, una cierta sensación de urgencia que antes no había. Y cuando esa sensación de urgencia él considera que ha llegado a su final, entonces mete la fuga otra vez invertida. ¿Recuerdan lo que hablamos cuando Bach de las inversiones? Y dice, aquí y acá es dada la vuelta. Y con una indicación que es muy llamativa y que justifica también el cambio de clima que él consigue a lo largo del movimiento, que es, él dice, el mismo tiempo de la fuga, poco a poco, de nuevo volviendo a la vida. Es decir, él construye a partir de la inversión de la fuga y del cambio de ritmo en ese tercer movimiento, el traducir algo que él ha llevado a un clima de cierto desasosiego, de desesperanza, al final recordemos que estamos en el último periodo de su vida, a de repente un clima triunfal, que es en el que termina la obra finalmente. Vamos a escuchar algunos fragmentos para que lo vean. Este es el que marca el comienzo del tercer movimiento, este que decía yo antes, que es... Y ahora, inmediatamente después, empieza esta primera fuga. Y ahora se interrumpe esa fuga con este retorno del arioso anterior, pero como con más urgencia. Lo vamos a escuchar. Y ahora viene la segunda fuga. Y esto lo va llevando desde este clima aparentemente tranquilo, todavía conectado un poquito con el dolor del movimiento anterior, pero él lo lleva hasta un clima que vamos a escuchar en el final y que es como apoteósico. Podríamos imaginar este final después del comienzo de la fuga, ¿no? Pero es esta construcción que hacen los tres últimos movimientos lo que a mí me llama muchísimo la atención, porque es verdaderamente una forma magistral de construir un discurso muy llamativo. Bien, de la última sonata vamos a escuchar nada más que algo, porque si no se nos queda corto Schubert. Vamos a escuchar este principio y luego les voy a llevar a un fragmento que les va a parecer 100 años adelantado.
Ahora fíjese en esto. Y esto es un ritmo que está 100 años por delante de Beethoven. A nosotros ahora nos llama menos la atención porque estamos unos cuantos años después de Beethoven. Pero imagínense esto en el 1820 y tantos. Esto es un ritmo atrevidísimo. Es decir, yo la primera vez que lo vi dije, pero este hombre, ¿dónde va? Es decir, realmente es muy, muy atrevido para su época. Y vamos a dejar a Beethoven aquí porque si no, no nos va a quedar tiempo para Schubert. Yo lamento que no podemos pararnos en el tercer concierto para piano, que me hubiera gustado, pero bueno, ya habrá ocasión. Schubert, para empezar, es contemporáneo, más joven que Beethoven, pero realmente contemporáneo. Nace 27 años después que él y se muere apenas un año después. Porque Schubert, aunque todo el mundo habla de Mozart, Schubert se murió más joven aún que Mozart. El caso de Schubert es un caso verdaderamente sangrante de precocidad y bueno, lamentablemente de una muerte demasiado temprana, 31 años. Pero a mí no me deja de sorprender cada vez que me enfrento a su música lo que este hombre fue capaz de producir en esos 31 años, muy especialmente en los últimos y desde luego en el último, ¿no? Es una música que declaradamente mira más hacia el romanticismo, sin duda, y que hay una cosa que está presente en él constantemente, y es el canto. Schubert era un compositor de canciones por encima de todo, tiene más de 600. Y yo no creo que ha habido en la historia alguien que haya compuesto unas canciones, unos líder como los de Schubert. Y por consiguiente el mundo del líder está perfectamente incorporado dentro del piano. Él era pianista, pero no era un virtuoso, al contrario que Beethoven. De hecho, en la Fantasía Wanderer, él llega un momento en el que se declara incapaz de tocar el tercer tiempo, porque la Fantasía Wanderer, de todas las obras de Schubert, es con diferencia técnicamente la más difícil. Pero lo que sí está siempre presente es el canto. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poquito de un par de obras suyas. Él es, como yo he dicho antes, el último de los grandes que afronta un ciclo de sonatas. Y realmente no era un innovador, o sea, él era un músico que hablaba desde la intimidad y desde el canto, con mucha intensidad lírica, con mucha emotividad, pero incluso con su visión del drama también muy intensa, pero no era el torrente de temperamento que era Beethoven, eso no cabe duda. Aunque por momentos en la Wanderer se le asoma. Y la escritura, en la Wanderer es una excepción, como digo, raramente es espectacular, pero es mucho más difícil de lo que parece. Y además es mucho más difícil por una razón, porque sobre todo en sus últimas sonatas demandan por parte del oyente y del intérprete un grado de concentración extraordinario. Es decir, hay movimientos que son muy largos, muy densos y en los que hay que estar muy concentrado para no distraerse. Y eso es una demanda para el intérprete bastante agotadora. Bien, la Wanderer, que está compuesta justo después de la Sinfonía Incompleta y el mismo año que esta sonata que acabamos de escuchar de Beethoven, es una obra cíclica. Es una obra cíclica construida sobre una idea y la idea, no podía ser de otra manera, viene de una canción. Y esa canción es justamente la canción de El Caminante. No la voy a poner ahora por no perder más tiempo, pero sí voy a ponerles unos cuantos fragmentos de la obra porque me parece una obra extraordinariamente relevante. El centro de gravedad o el tema de la canción, donde está presente, donde está fácilmente identificable, es en el principio del segundo movimiento, no al principio. El principio del primero está más transformado. La canción como tal, si uno la escucha, donde está realmente presente es el principio del segundo movimiento. Se interpretan todos sin solución de continuidad. Vamos a escuchar un pelín de cada uno y sobre todo de la coda final. Sviatoslav Richter también otra vez, una de las interpretaciones para mí más memorables de la historia del piano, esta.
vamos al segundo tiempo. Este es el tema de la canción. Y ahora fíjense, una de las transiciones también para mí más conseguidas del repertorio pianístico es este cambio de clima sin moverse del movimiento lento que hace Schubert en el tercio final del movimiento, más o menos por aquí. Ahora bien. Hecha esta transición, hay un tercer movimiento que es curioso porque empieza con una fuga. La fuga del último tiempo, y vamos a escuchar nada más que el final de la coda. Esta era la Fantasía Wanderer, que para mí es una de las grandes obras de la colección. Y luego están las sonatas. Vamos a pasar las primeras porque no hay tiempo material. Y nos vamos a ir directamente a las últimas, ¿no? Y sobre todo a la última.
Las últimas 3 sonatas de Schubert, que están compuestas justo el año de su muerte. El año de su muerte creo que les han hablado en algún otro seminario desde el punto de vista biográfico, ¿no? El año de la muerte de Schubert es un año tremendamente prolífico desde el punto de vista musical. Es decir, están estas 3 sonatas para piano, está el quinteto para cuerdas, que es una maravilla, está la última sinfonía, está las 3 piezas para piano de Deutsch 946, que son también otra maravilla. Es un año en el que la música está, por supuesto, los líderes. El viaje de invierno, que es una obra que si no la han escuchado se la recomiendo vivamente, es un ciclo de canciones absolutamente sensacional. Todo eso está compuesto en el último año de la vida de Schubert. Y esta sonata es muy curioso porque también hay como una especie de conflicto. Él tiene un primer movimiento en el que el primer tema es un tema aparentemente muy lírico. Lo que pasa es que de repente, en mitad del primer tema, lo vamos a escuchar, aparece esto. Que es un trino un poquito siniestro. En medio de un tema muy lírico, de repente esa aparición ahí es como que corre un cierto... y ese trino reaparece periódicamente varias veces a lo largo del primer movimiento y aparece también en el final de ese movimiento. Es una especie como de preludio un poquito siniestro, si se quiere, ¿no? Vamos a escuchar un poquito del primer tiempo de esta sonata, que es el más, para mí, el más llamativo. De hecho, es el de curso más largo de Sviatoslav Richter otra vez. Y ahora vuelvo otra vez. Vamos a escuchar ahora un poquito del segundo tiempo, que es extraordinariamente doliente, que tiene 3 secciones. En la primera y en la última es muy lamentoso, y en la de en medio hay como una especie de rebelión, hay una especie como de tormenta que introduce no solo un contraste, sino transmite una cierta sensación de alguien que efectivamente ve que la vida se le está escapando, pero no quiere, se revela contra esa sensación. Y esa especie de tormenta interior se traduce en un cambio de atmósfera completamente radical.
Es la sección central. No tiene nada que ver con el principio, es otra cosa. Y algo parecido pasa con el final, que es un rondó que empieza de una manera muy desenfadada. Y la cosa cambia tanto a lo largo del movimiento que en el final lo que escuchamos es esto. Vamos al principio. Este es el final de la última de las sonatas de Schubert. Y hay un par de cositas más que les quiero enseñar. Una de ellas es un ejemplo de las piezas breves, que es otra de las cosas en las que Schubert fue pionero, digamos. Luego ya vino Schumann, Chopin, Brahms, todos estos, utilizaron la forma breve, de hecho mucho más que la sonata, porque la sonata la había dejado agotada nuestro amigo de antes, pero en las piezas breves, con los títulos más diversos, que tampoco significan gran cosa, el primer gran autor de piezas breves después de las bagatelas de Beethoven es justamente Schubert. Y Schubert, con los impromptus y los momentos musicales, tiene unas verdaderas joyas que hay que apreciar. Vamos a escuchar un par de momentos, porque los modelos son varios. Hay algunos que siguen un esquema en tres partes, A, B, A. Hay otros que siguen en forma de rondó, hay otros que están en forma de tema con variaciones, de los modelos más diversos. Este es de los de esquema tripartito y ahora vamos a ver cómo hace cantar con el segundo episodio. Me voy un poquito más detrás, perdón. Retomamos el primer episodio. Y el último ejemplo que les quiero poner es una rara excepción, pero no me puedo resistir a ponerla, y quienes me conocen saben que lo hago siempre, que es el de otra cosa en la que fue pionero Schubert, que es el de empujar el repertorio del piano a cuatro manos.
Tiene una obra para piano a cuatro manos extraordinaria, entre la cual la obra, sin duda, de mayor impacto, también compuesta en ese último año, es esta fantasía a cuatro manos Deutsch 940. Los cuatro movimientos están unidos, en eso tiene un poquito en común con la Wanderer de antes, y vamos a escuchar pequeños fragmentos de cada uno de ellos, en una interpretación también de María Joao Pires con Julià Gualcal, y les llama la atención sobre un motivo que es recurrente y que al final aparece también en el último tiempo y aparece también en el final de la obra. Y es un motivo también muy ligado a esta última sonata que hemos escuchado antes, un motivo también con mucho dolor dentro. Este es el segundo tiempo. Este es el tercero. Entonces, muy bien, es aparentemente más ligero. Y ahora el tiempo final. Otra vez al principio. Bueno, pues estos acordes rebeldes, disonantes, de unas disonancias amargas que culminan una obra en sí mismo bastante amarga y doliente, pues terminamos el seminario por hoy. Siento que no haya dado tiempo a hacer algunas otras cosas, pero como dije antes, el reto de manejar el tiempo pues es complicado. Es complicado cuando uno tiene que tratar cosas tan densas que en sí mismas pues justificarían, alguna de estas obras justificaría un seminario entero. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado y si tienen alguna pregunta, y si no, pues... Una diferencia significativa entre lo que quería escuchar en el piano que oímos hoy, Sí. no se oye, ¿no? Se tendría alguna idea. ¿Dice respecto a lo que él escuchaba o respecto al instrumento? Claro, es que como estamos oyendo una obra a lo mejor diferente, un sonido diferente, uno puede pensar que a lo mejor estamos desvirtuando un poco, ¿no? Bueno, totalmente. Eso es absolutamente así y de hecho, digamos, los más radicales partidarios de los instrumentos de época lo que defienden es que esas obras no se deberían tocar en un instrumento que no fuera una copia de los de la época, que existen por lo demás. Es verdad que, y esto lo comentamos en el primer seminario ya, la duración de las notas cambia, la resonancia de las notas cambia, el tipo de cuerda utilizado, esto de las cuerdas que están entorchadas, cambia también. La tensión de un piano de estos es del orden de 7 veces superior a la que había en un instrumento de aquella época. Es decir, cambia la afinación, cambia todo. De manera que, evidentemente, escuchar una de las sonatas de Beethoven o incluso de las de Schubert en un piano de la época, pues es una experiencia auditiva completamente diferente. Y es muy cierto que Beethoven, yo me imagino que podría, desde luego, visualizar la extensión del instrumento. Ya hemos visto que se le quedaba corto a menudo, pero no creo que visualizara la evolución sonora hasta donde llega el piano de nuestros días.
porque probablemente si la hubiera visualizado, su música hubiera cambiado. Esa es la tesis que sostienen muchos intérpretes de la escuela historicista, como por ejemplo Robert Levin, que lo que viene a decir es que que interpretar esta música en un piano de hoy en día es una cierta distorsión, porque efectivamente si el compositor hubiera tenido a su disposición un invento de estos, la música que habría escrito sería otra. Y probablemente no anda desencaminado, porque efectivamente, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que para que el discurso se entienda, para que las indicaciones de pedal de resonancia se puedan obedecer con fundamento, uno tiene que de alguna manera condicionar su interpretación. Es decir, para empezar, el tempo no puede ser el mismo. La velocidad, esto lo comentaba yo el otro día con un director de orquesta con el que estuve, que está dirigiendo la Orquesta Nacional esta semana, y hablando de los metrónomos de Tchaikovsky, de las indicaciones de metrónomos de una serie de compositores, él me decía, dice, claro, los metrónomos de Beethoven hoy día nos parecen, las indicaciones de metrónomo nos parecen enloquecidas. ¿Por qué? Porque él marca unas indicaciones de metrónomo pensando en los instrumentos que tenía a su disposición. Y los instrumentos no solo son los instrumentos son los violines también. Es decir, el violín de la época de Beethoven tenía las cuerdas de tripa, el puente del violín es mucho más plano que el de hoy en día, lo que permitía la ejecución de las dobles cuerdas con mucha más facilidad, y el arco es mucho más corto y mucho más ligero. ¿Qué ocurre? Que cuando tú a un violinista le pides movimientos de arco muy rápidos, con ese instrumento lo pueden hacer, pero pídeselo en un violín de hoy, y en un violín de hoy las pasan moradas. Entonces, las velocidades que imprimía Beethoven en sus partituras de las sinfonías, igual que las que les pedía a los pianistas en las partituras de las sonatas, con el instrumento que tenemos en las manos hoy, tenemos que adaptarlo. Es decir, no podemos seguir fielmente esas indicaciones, porque si seguimos fielmente esas indicaciones, o no vamos a ser capaces de ejecutarlo, o en el caso de que seas uno sea Daniel Barenboim, a lo mejor sí es capaz de ejecutarlo, pero igual el discurso no se entiende. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo decíamos antes, la mecánica vienesa, que es una mecánica muy ligera, con una duración de nota muy corta, permite ejecuciones muy rápidas de notas muy cortas, pero que se entienden muy bien. Pero si esa ejecución tan rápida la llevamos al piano de hoy en día, donde la duración espontánea de una nota es bastante más larga, entonces se monta en la de la nota siguiente y automáticamente, por menos de nada, se emborrona el discurso. Y en el momento en el que se emborrona el discurso, uno lo está haciendo mal. Eso es algo que hay que tener muy claro. Si en la música del barroco y del clasicismo el discurso se emborrona, eso es algo que está mal. Pero es verdad que condiciona. No sé si contesto su pregunta, pero es así. Hay unas teorías en las cuales se viene a decir que ciertos aspectos de la música moderna, de la música moderna desde, por ejemplo, principios del siglo XX, ese ejemplo que nos han puesto, que a mí me recordaba un poco al ragtime, y no solo ese, sino, por ejemplo, un guitarrista como Richie Blackmore, que pertenecía a un grupo de rock, bueno, pertenecía a varios, pero cuando estaba en la época la etapa de Deep Purple, utilizaba mucho los acordes, entre comillas, porque eran de dos notas para hacer su riff en cuartas, que es lo que nos ha mostrado de La penúltima sonata. Pequeñamente. Sí. No sé si esto está estudiado, que sea realmente de esta forma, la inspiración de los grupos de rock, por ejemplo, en los finales similares a Beethoven. En ciertos usos de los años 20 inspirados en Beethoven. Entonces ahí ya está la paradoja de si es Beethoven el que está adelantado o son los otros los que se llaman Beethoven. Bueno, todo es posible. Yo no soy un experto en esta clase de música como para contestar con seguridad esa pregunta. Sí tengo clarísimo que Beethoven era un adelantado, muy adelantado. Y tengo también clarísimo que efectivamente en la sonata, y a las pruebas me remito, en la sonata realmente él dejó el curso muy agotado. Lo dejó tan agotado que los demás realmente entraron muy poquito en la forma sonata. Compositores tan grandísimos como Brahms o como Chopin, que con el piano hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso, menos en las sonatas, porque la sonata no era un sitio en el que se encontraba especialmente cómodo. Tiene un par de ellas muy buenas, pero con todo eso es que este hombre dejó el curso agotado. Es decir, empezó prácticamente donde lo dejó Haydn, pero es que cuando quiso dejar, y un poquito pasó, no tanto, pero en el cuarteto de cuerda también es, si uno se escucha los cuartetos de cuerda, es decir, yo llego en alguna ocasión a preguntarme
¿Dónde hubiera terminado Beethoven? Si nos preguntamos con justicia dónde hubiera terminado Mozart, dónde hubiera terminado Schubert, ¿dónde hubiera terminado Beethoven? Porque la música de Beethoven, de ese último Beethoven, de los últimos cuartetos de cuerda, es que empiezas hasta, no voy a decir que hasta perder la melodía, pero casi. Es decir, que llega un momento en el que su atrevimiento llega muy lejos, realmente. Entonces, yo si me tengo que inclinar por una de las dos hipótesis, me inclino más por la segunda, pero digo, con todas las precauciones propias del caso, porque yo en el género del que me apunta usted no soy en absoluto, bastante tengo con saber un poquito de esta materia, la otra se me escapa. Pero francamente lo que sí tengo claro es que Beethoven estaba muy, muy por delante de su tiempo. Yo recuerdo que desde luego cuando escuché esa sonata última, ese fragmento en concreto, dije, Dios mío de mi vida, esto es... Y recuerdo haber tenido algunos amigos no expertos que la primera vez que la escucharon me dijeron, pero si es que esto parece, pues eso, un ragtime, parece tiene un swing, dice, sí, es un swing de la Alemania del 1820 y tantos. Es decir, que... en esa obra ya utilizaba, por ejemplo, es más moderno, utilizar acordes, armonías con séptimas, sextas, novenas. Sí, no, o sea, absolutamente. Es decir, él, desde el punto de vista armónico, igual que luego Schubert y demás, pero él desde el punto de vista armónico era rompedor, era pues eso, le pasaba un poquito lo que a Goya. Es decir, Goya, uno analiza los cuadros de Goya y se da cuenta de que Goya está pintando cosas de 70 años, o sea, con tendencias o con pinceladas o con rasgos de 80 años después o de 100 años después. Y a este hombre le pasaba igual, le pasaba exactamente igual. Y por eso sus últimas obras pues es tan llamativas, sobre todo en ese último periodo. A mí, si en la sonata se aprecia muy bien, en los cuartetos de cuerdas es incluso más llamativo. Si uno coge los cuartetos opus 18, de principio del ciclo, y en los opus 133, 135, son verdaderamente revolucionarios. ¿Más cosas? Sí. Pero prácticamente bajan la velocidad de las sonatas, los pianistas de esta segunda... Bien, pero a ver, yo creo que en parte, o sea, ahí hay muchos elementos a considerar, ¿no? Porque de alguna manera lo mismo pasa con las sinfonías. Hemos asistido como yo esta mañana estaba escuchando, no tenía nada que ver con esto, pero simplemente por casualidad estaba escuchando una grabación de Wilhelm Furtwängler de la novena de Beethoven, grabada en el año 42 en Berlín. Y realmente es sorprendente lo expandido que es el tempo de Furtwängler, ¿no? Lleva una novena y no es de las más lentas que tiene él, pero escuchado con los oídos de hoy llama muchísimo la atención, porque la escuela historicista de hoy nos ha llevado a unos tempos mucho más rápidos. Y entonces, durante un tiempo, efectivamente, no solo los pianistas, sino los directores de orquesta y tal, han favorecido tempos muy amplios. Yo creo que han influido dos cosas, fundamentalmente. Una cosa es que durante mucho tiempo la interpretación de Beethoven y la de Mozart y la en general la de los clásicos y hasta la del barroco ha estado impregnada, como digo yo, está impregnada de Bruckner. Había veces que había interpretaciones que cuando las tenía que comentar algún disco y tal, decía, esta interpretación está impregnada de Bruckner. ¿Por qué? Porque está interpretando a Mozart o a Beethoven con los parámetros de Bruckner, con esas amplitudes de tempo, con esas amplitudes de arco, con esas frases tan grandes, pero la música de Mozart y la de Beethoven no era así, era otra. Entonces, desde la revolución que trajeron sobre todo Harnoncourt y sus colegas, y se empezó a beber en las fuentes, se empezó a investigar en los manuscritos, se empezó a investigar en los tratados y se comprobó que la manera de aproximarse a esa música estaba siendo barnizada por el romanticismo y que realmente se estaban aplicando parámetros románticos a interpretar música que era del clasicismo y del barroco. Y cuando se ha quitado, tipo restauración, proceso de restauración, se ha quitado con disolvente esa especie de pátina, hemos recuperado una manera de acercarnos a esas partituras que no tiene nada que ver. Y entonces, por eso, hay muchas veces que hay interpretaciones, sobre todo de las grabadas en los 40, los 50, principios de los 60, que hoy nos suenan muy distintas. Pero, por ejemplo, si uno escucha esta sonata que hemos escuchado de la Claro de Luna,
Hace muy poco, un pianista que en ese sentido es muy inquieto para investigar ese tipo de cosas, que es Murray Peragia, acaba de sacar el año pasado, porque lo tuve ocasión yo de comentar, un disco con unas sonatas de Beethoven, entre las cuales está esta, y una de las cosas que llama la atención es que el tempo de este primer tiempo de la Claro de Luna es muchísimo más vivo de lo que estamos habituados a escuchar. Pero muchísimo más vivo no quiere decir equivocado. Lo que quiere decir es que básicamente cuando Beethoven escribía Adagio sostenuto, no quería decir lo mismo que cuando esa indicación de Adagio sostenuto, en lugar de escribirla él, la escribía Tchaikovsky 60 o 70 años después. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que durante muchos tiempos hemos cogido esa indicación de Beethoven como si la estuviera escribiendo Tchaikovsky. Y ahora sabemos que eso no es así. Y entonces cuando sabemos que eso no es así, y entre otras cosas no es así, precisamente por el condicionante del instrumento, ese tempo que hemos estado acostumbrados, ese tempo que usaba Barenboim, en un piano de la época no es sostenible, porque la nota del canto, la nota... Si esto lo haces muy despacio, el canto no se sostiene. El canto se tiene que sostener, se tiene que escuchar. Y para que se tenga que escuchar, tiene que tener la velocidad adecuada. En aquel instrumento la velocidad adecuada era otra. ¿De acuerdo? Sí. A ver, él era consciente desde hacía algún tiempo porque había sido diagnosticado de sífilis. Y luego, en los últimos meses, su salud se deterioró mucho. Él parece que murió de fiebre tifoidea, pero lo cierto es que su salud, él notaba que su salud no estaba, iba en declive, y como sabía que tenía un diagnóstico que no tenía remedio, pues de alguna manera yo creo que se hacía la idea de que mucho no le quedaba. No sé si sería consciente de que se moría al mes siguiente, pero claramente era consciente de que mucho no le quedaba. ¿Y eso fue también lo que hizo que su obra fuera más prolífica? Yo lo que creo es, bueno, yo supongo que sí, que influyó en la cantidad y luego sobre todo influyó en el clima, en el carácter de las obras, en la intensidad de las obras. Yo creo que eso influyó mucho, sin duda. Muy bien, pues si no hay nada más, pues muchas gracias.